Bueno, seguimos porque el tiempo que tenemos de grabación a veces es acotado, entonces se me terminó el tiempo en el videíto anterior y pretendo no ser tan larga en esta última parte. Les decía entonces, creo que habíamos quedado en este punto, en que les queríamos proponer una especie de reflexión con el eje de aquello que podríamos llamar las matrices, ¿no? Las matrices de pensamiento que siempre están atravesadas por cuestiones ideológicas, teóricas, que hacen a las representaciones y a las significaciones que intervienen siempre en nuestras intervenciones, en las nuestras y en la de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y además con otras instituciones y otros sectores con las que necesariamente debemos dialogar para pensar en la restitución de muchos niñas y adolescentes. Pensaba que podríamos como reconocer algunos principios rectores y a partir de esos principios rectores desarrollar una serie de ítems o de dimensiones que nos parecen que son como nuestro norte, ¿no? Que a partir de construir un poco ese, esta suerte de principios, podemos orientarnos mejor y podemos ser más críticos con nuestras propias intervenciones. Hay como tres cuestiones que les proponemos en esta oportunidad. Una tiene que ver con el interés superior del niño, niña, digo, esto, niño, niña y adolescente, esto está enunciado en la misma convención, y entonces interpelar esta idea de que entendemos, ¿no? A veces es como una especie de mantra que repetimos, que escribimos en los informes, pero que cuando tenemos que nos tenemos que poner a a pensar o a desarrollar que entendemos por el interés superior de ese niño particular, esa niña particular o ese adolescente, se transforma en un campo de disputa, ¿no? Y allí están como las tensiones propias de ese campo y los acuerdos y los desacuerdos respecto de qué entendemos por el interés superior. La otra cuestión que también me parece súper importante que podamos un poco revisar es el derecho a ser oído o el derecho a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta. Y la otra cuestión es la de la corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por corresponsabilidad? ¿De qué manera la podemos ejercer? Si la podemos ejercer o no la podemos ejercer. Si el sistema lo propone, pero además de proponerlos, tiene una es proactivo respecto de esto, o si por el contrario la corresponsabilidad está enunciada, pero después no tiene contenido y no hay acciones que tiendan a poder lograrla. Y, y lo que tendría que atravesar nuestro análisis, o lo que les proponemos que atraviese nuestro análisis, es cómo estos supuestos que hemos enumerado, o estos elementos que hemos superado que hemos enumerado como principios rectores, deberían de venir en herramientas de exigibilidad, ¿no? De qué manera nosotros exigimos a través de esto las posibilidades de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que siempre que hablamos de políticas de infancia o del sistema de promoción y protección de derechos, tenemos que pensar en la integralidad, es decir, cómo dialoga el sistema permanentemente con las otras políticas de infancia. Los derechos de los niños no se agotan en un sistema de promoción y protección de derecho. Necesariamente debe articular con salud, debe articular con educación y con otras políticas de infancia. No es sin eso que se construye un sistema de promoción y protección y allí es donde podemos ver las posibilidades de la corresponsabilidad. Bueno. Decíamos entonces que el sistema de promoción y protección de derecho está atravesado por un sinnúmero de tensiones y disputas, sobre todo porque lo que se nos presentifica es la diversidad de horizontes de sentido, ¿no? Hay significaciones y representaciones diversas respecto de lo que entendemos por niñas, niños, de lo que entendemos por familia, de lo que entendemos por modos, por los modos en que acontecen esas niñeces y esas adolescencias, por los modos en que las familias, los padres y las madres se desempeñan como tal,
y lo que nos parece que en general eludimos o queda elidido, queda separado de nuestros análisis muchas veces, son las condiciones materiales de existencia, ¿no? Que en esa diversidad y en esa desigualdad que permea permanentemente a estos grupos, en esa desigualdad y en esos bordes es donde acontecen la mayoría de las vulneraciones de los derechos. Si en nuestro horizonte no está como presente esto, entonces siempre tendremos como una mirada un poco sesgada de esa vulneración de derecho, y sesgado también el modo en que pensemos o en que pensaremos la restitución del derecho. Y a esas formas las podríamos llamar de alguna manera las matrices ideológicas, ¿no? Son ideológicas, pero también son teóricas, porque nuestros propios cuerpos conceptuales se filtran, están presentes. Esas mismas matrices muchas veces son las que dictaminan o las que arman determinados regímenes de verdad, y entonces pensamos que hay una forma determinada de ser madre y hay una forma determinada de ser padre, y pensamos ciertos atributos o características a las familias, y todo lo que está como por fuera de eso lo pensamos con una cierta disfuncionalidad. Desde la psicología es claro, pero también me parece que es de otras profesiones, de trabajo social, hay matrices muy consolidadas, ¿no? Atravesadas por cuestiones de género, por cuestiones de clase, pero que no siempre están visibles, que tenemos que hacer un trabajo para poder darle visibilidad, para poder abrir esas matrices teóricas ideológicas que finalmente son con las que se arma la intervención o las estrategias de intervención o los discursos respecto de las maneras de ponderar esas vulneraciones de derechos. Son los modos que tenemos entonces de interpretar finalmente esas necesidades. Y me parecía interesante compartir con ustedes algunas oposiciones, algunas contiendas, algunas tensiones y controversias que de forma muy esquemática podríamos pensarlas como en pares antitéticos, pero que en la práctica esto no es así, y me parece que vamos y venimos de unas oposiciones a otras, ¿no? Pensaba el adultocentrismo, que entiendo que ustedes ya han hablado de esto y saben a lo que se refiere, y en oposición pensar las formas de participación y agenciamiento. Pensaba en la idea de control y cuidado, y en esto me querría detener un ratito, ¿no? Porque el cuidado es una necesidad. Ya lo habrán visto ustedes cuando trabajaron con Inés en el seminario anterior, en el curso anterior. El cachorro humano adviene con una suerte de desamparo inicial, o sea que si no hay cuidado, allí no hay posibilidades de sobrevida. Ahora, el punto es cuando el cuidado se transforma en formas de control y disciplinamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas veces, o en formas, el cuidado o la protección en formas de dominación? ¿Cuántas veces reponemos en nuestras prácticas, en nombre del cuidado y de la protección, estas formas de dominación que llegan a representar modalidades crueles de intervención y de trato, ¿no? Con los niños y niñas, y nuevas formas de revulnerar entonces a esos niños y a esas niñas y a esos adolescentes. Y otra oposición es la del manicomio y la salud mental comunitaria, como para poder pensar entonces también que a veces, manicomio lo pienso sobre todo en función de las instituciones totales, ¿no? Cuánto de instituciones totales parecidas al manicomio tiene y repone nuestro sistema de promoción y protección, y cuántas veces la internación, aunque no va a ser tema específico de este seminario porque lo van a ver en otro, pero la internación o dar una respuesta del orden de lo psicopatológico son formas, son modos de resolver lo que entendemos como vulneraciones de derecho, que en general tienen su origen en esto que hace un ratito llamamos la diversidad y la desigualdad, pero que en cuya presentación alegamos cuestiones mucho más vinculadas a la salud mental o a la psicopatologización como forma de restitución de derecho. Aunque no es nuestro tema, igualmente vamos a volver en algún momento sobre esto. Y
Y otra cuestión que me parece que siempre tenemos que tener presente, porque está presente, esta dicotomía está presente, me parece que en la misma política pública, ¿no? La política pública tiene esta particularidad que versa entre el para todos y el cada uno, digamos. Cómo la universalidad y la singularidad se conjugan y tensionan ahí en la política pública. Y me parece que en el sistema eso también está presente. Lo mismo que los protocolos versus las escuchas. El sistema de promoción y protección nos exige una suerte de protocolos de intervención, pero muchas veces ese sesgo administrativo, esa idea protocolar, esa idea de poder protocolizar, no sé cómo se dice, la intervención perjudica o redunda en no poder tener una escucha adecuada de lo que esa singularidad de ese niño, de esa familia vienen a presentarnos. Y ahí entonces, ahí me parece que podemos dar entrada a nuestro otro principio, que era el del artículo de la Convención, que es el derecho a ser escuchado, y preguntarnos qué sería entonces finalmente escuchar a un niño. Y Alicia Stolkiner, psicóloga dedicada a la salud pública y a las políticas públicas, nos presenta como algunas líneas para poder pensar esto. Una es referida justamente a esto, ¿no? A las formas de escuchar. Y ella dice que solo es posible escuchar desde una posición nuestra, de adultos, una posición de desamparo de nuestras propias certezas, de nuestros propios saberes, de nuestras propias matrices. Entonces, cancelar por un momento nuestros propios saberes para poder dar lugar a esa voz que emerge del niño que tenemos, con el que estamos trabajando. Y eso implica un movimiento que es dar un lugar, ¿no? Alojar justamente la singularidad de la que hablábamos, alojar esas preguntas, alojar ese sufrimiento. Por supuesto que es mucho más engorroso, encontrarse con la voz del niño es mucho más engorroso que aplicar un protocolo y ponderar a priori qué es lo que uno supone, ¿no? Cuál es el interés superior y qué se debería hacer eso. Es mucho más incómodo escuchar al niño porque nos manda por caminos, si lo acompañamos, tal vez nos manda por caminos o por estrategias mucho más difíciles. Pero nos parece que es el modo en que es una posición ética, que es la posición ética desde la cual pensamos que se respetan y se reconocen los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. Reconocer la propia producción del sentido del niño, ¿no? Pero además, cuando instrumentamos esa escucha, poder atender otras cuestiones como su corporeidad, su gestualidad, sus síntomas, sus cuestiones disruptivas, sus conductas disruptivas, qué nos están diciendo, dónde nos están llevando, qué vamos escuchando de esas presentaciones y de esas particularidades. Cualquier forma de intervención profesional siempre es guiada por una representación del objeto de dicha intervención. En ese sentido, nos parece, y acá seguimos a Inés Seoane, que ustedes la conocen del seminario anterior, que además de la letra de la ley, de un proyecto o un programa como parte de una política pública, nos interesa siempre conocer y estar atentos a los imaginarios, a cuáles son los imaginarios, ¿no? Cuáles son los sentidos y las significaciones que ponemos en juego cada vez que pensamos en escuchar a un niño o que pensamos en cuál es el interés superior.